Buenos días, mis hermanos, es un gusto y placer saludarte una vez más por este medio. Gracias a Dios hemos sentido su cuidado protector cada día, por eso proclamamos un Dios de verdades y maravillas. Esta mañana, hermanos, estaremos meditando en una porción del primer libro de Samuel, capítulo 17, de los versículos del 42 al 51. Y el título de nuestro devocional se llama David y el enano. Casi siempre hemos escuchado la versión de David y el gigante, pero en este caso David y el enano, porque viéndolo bien, Goliat era el enano en esta escena. El poderoso era David en las manos de Dios. Y mire, y aunque siempre escuchamos esta verdad, sabemos que David era un joven poderoso en Dios y Goliat alguien que hacía alarde de su estatura, pero sin considerar lo pequeño que era ante el poder de Jehová de los ejércitos. Por favor, ponga atención a esta porción. Tal vez tengas tantos gigantes en tu vida que vencer, pero no te has dado cuenta que el gigante eres tú y tus enanos los puedes vencer en el poder de Dios. Los hermanos de David lo tenían en un concepto de desprecio al igual que su padre. Por eso no era más que un simple pastor de ovejas, aunque fue ahí donde Dios lo pastoreó y enseñó que estaba con él. Cuán importante es reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que es real, que en su fuerza y poder vamos ganando y conquistando cada batalla de nuestras vidas, hermanos. Déjame decirle algo. Y aquí ponga mucha atención en el versículo 42. Tal vez mucha gente te tenga en ese concepto como Goliat tuvo a David en este caso. Veamos el versículo 42, por favor. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. La razón porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Dices, ¿qué? Este niño, este que parece modelo, lo envían a pelear conmigo, un hombre experimentado en guerra, como era el caso de Goliat. Veamos cómo Goliat lo desprecia por ser muchacho. Versículo 43. Y le dijo el filisteo, a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Qué tremendo cuando una persona pone su esperanza, hermanos, y sus fuerzas en su experiencia y el tamaño, su estatura. Obviamente estas palabras no menguaban la firmeza, si nos damos cuenta, y el corazón de David, nunca. Versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí, le dijo, todavía, y daré, fíjense qué interesante, tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat estaba convencido que derrotaría a David, y sabe, así sucede con mucha gente. Piensa que en sus capacidades, fortaleza, carreras, dinero, títulos, puede vencer o conquistar cualquier terreno. David ahora habla y sus palabras estaban llenas de convicción, hermanos, y poder, y así es como los hijos de Dios debemos responder ante situaciones complicadas, ya que no dependemos de nuestra propia capacidad o fuerza, sino del Dios Todopoderoso. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, y con lanza y con jabalina. Y vaya que eran bastante pesados los instrumentos de guerra que él usaba. Y fíjense lo que le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has ofendido. Yo vengo en el nombre de él, no vengo en mis propias fuerzas. Reconocer siempre que la victoria, hermanos, es de Dios, nos hará vencer cualquier obstáculo que se nos presente. David da de inmediato la gloria a Dios y atribuye que esta victoria vendrá de Dios y no de él mismo. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy, dice, los cuerpos de los filisteos a las aves. No solamente a ti, también a todo tu ejército. Dice, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David le dice la manera que lo vencerá, pero el propósito de esa victoria es que toda la tierra sabrían
que hay un Dios todopoderoso en Israel, que gobierna el pueblo de Israel. Cada victoria sobre nuestras vidas, hermanos, debe llevarnos a que la gente reconozca quién es nuestro Dios, el cual proclamamos, en el cual hemos creído y vivimos cada día. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y vea la razón, porque de Jehová es la batalla. Hay batallas que Dios está peleando por ti, que sin que las veas, Dios está luchando por ti. Y le dice todavía, y Él los entregará en nuestras manos. Recuerda en uno de los devocionales anteriores que yo mencioné el caso de Gedeón, cómo Dios redujo al ejército de Israel de 22,000 a solo 300 hombres que pelearían contra los madianitas, los cuales eran 135,000. ¡Wow! Una diferencia kilometral, hermanos. Y Dios peleó contra ellos y los venció. Que hay de 300 a 135,000, un ejército grande. Obviamente, en un abrir y cerrar de ojos acababan con ellos. Pero date cuenta cómo Dios pelea nuestras batallas. Y aun cuando van a pelear, Dios pone una actitud contraria entre el mismo ejército de los madianitas y se matan entre sí. Dios pelea tu batalla y mi batalla. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, dice, para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David era un joven, hermano, que nada le daba miedo. Ya había tenido experiencias con osos, leones, y los había vencido al defender a sus ovejas cuando estas pastaban. Así que este enano llamado Goliat, que hacía temblar al ejército de Israel, no sería la excepción. David, muy tranquilo, con toda la calma del mundo y centrado en su objetivo y con una plena confianza en quién era su Dios, hizo lo que estaba acostumbrado a realizar al defender su rebaño. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, dice. E hirió al filisteo la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínate el rostro del ejército de Israel y aún de sus hermanos diciendo, ¿qué? Lo mató el canijo chamaco, ¿cómo es posible? Aquel que tuvimos en poco, aquel que cuando Saúl pone su armadura de guerra, él no puede caminar con ella, y ahora este joven que sus hermanos y aún su propio padre tuvieron en poco, los libró de este enano, del cual al escuchar su voz temblaban. Pero este joven iba en el poder y la autoridad de Dios. Eso es importante, que creas quién está de tu lado, que creas quién es Dios y quién es tu Dios, porque es importante. Porque mucha gente dice, cree en Dios, pero ¿quién es tu Dios? Que es personal día con día. Versículo 50. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David que usar espada en su mano. Mis hermanos, muchas ocasiones decimos no creo poder con esto que tengo que enfrentar. Tal vez no estoy capacitado para ello, pero recuerda que Dios es el que capacita y debemos confiar que podemos vencer en su poder y en su nombre. Mire, el apóstol Pablo refiere estas palabras para animarnos a no confiar en nuestras propias capacidades, sino en el poder de Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5, menciona esto, que deberíamos tomar en cuenta toda nuestra vida, hermanos, de verdad, porque es Dios haciendo la obra a nosotros. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, la confianza puesta en Él, no nosotros mismos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Dios me usa porque soy bueno, tengo esta capacidad. No, Dios te usa porque Él te capacitó. Y Él te dio las cosas para su honra y su gloria y para que tú puedas vencer en tu vida. Es Dios haciendo la obra, no tú. Y fíjense lo que dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos.
sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Esto debe de quedarte muy claro. Si te queda claro esto, puedes abrir puertas, caminos, tantas cosas. Pero mientras sigas luchando en tus fuerzas, en tu capacidad, te vas a seguir frustrando, como sé que mucha gente hoy en día está frustrada porque no avanza, porque no reconoce el poder de Dios sobre sus vidas. Por último, el versículo 51, por favor. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, corrieron, dijeron, ay, se nos acabó la esperanza, mataron a nuestro poderoso paladín. Pero sin embargo, Dios siempre va a actuar y Dios va a mostrar el poder de su gloria. Ahora, déjenme preguntarle, ¿cuáles son tus enanos que no has podido vencer? ¿Qué temores te embargan cada día? ¿Qué temores tienes? Tenemos un Dios poderoso que nos lleva de victoria en victoria cada día en Cristo. 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas, como si día con día Dios te lo mostrara. Y no tengas miedo. Mañana Dios te dirá, no tengas miedo. Como que nos deja una para cada día. Y si estas palabras aparecen tantas veces, ¿no cree usted que son importantes para Dios? Y que Él desea que le creamos. Él desea que le creamos. Como pastor, también he experimentado temor, hermanos, ante muchas cosas. Pero cuando veo lo que Dios me dice en su palabra y que es digna de creer, no puedo perder mi tiempo siendo inundado por el miedo y el temor al fracaso. Él defiende mi causa, en primer lugar, y nos ha llevado hasta donde estamos ahorita y nos llevará cada día de victoria en victoria. Yo recuerdo la vez, hace un año nació en el corazón del Señor esta iglesia que estamos ahora pastoreando, y por la gracia de Dios ha sido una bendición, créame, pero es Dios. Y si usted me preguntara, pastor, ¿pasó por un momento por su mente el temor? Sí, pero confíe en Dios, en lo que Él me ha dicho en su palabra, y sabe, Él nos ha confirmado tantas cosas. Mire, déjeme terminar con este pasaje que el apóstol Pablo refirió en su segunda carta a los Corintios, del capítulo 1, versículo 9 al 10, en los cuales vemos el cuidado y protección soberana de Dios. Dice Pablo aquí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Vea, Pablo había perdido la esperanza de vida, pero vea el propósito aquí, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y vea lo que menciona, cómo Dios actúa en los tiempos. Y para Dios siempre el poder de Él va a ser manifiesto sobre nuestras vidas, el cual nos libró tiempo pasado, dice Pablo, y nos libra tiempo presente, y en quien esperamos que aún nos librará tiempo futuro de tan gran muerte. Así que, hermano, aprenda a vencer sus enanos en el poder de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por lo que has plasmado en tu palabra y nos da ejemplo de vida y ejemplo, en verdad, de conocer más y más a nuestro Dios. Te bendigo, Señor, y te exalto por el ejemplo que diste en David, cómo él pudo vencer a su enano, Señor, y ir a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te pido, Señor, humildemente y de corazón, que quites esos temores. Este pobre, decía David, clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Que eche toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, nos lo pides. Y te pido, Señor, tu bendición, tu dirección, tu protección, que siempre estará conmigo y que no debo de dudar, al contrario, creer a tu palabra, que es digna de ser confiada. Bendito sea, Señor, y gracias por este tiempo tan especial en el cual podemos meditar David y el enano. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, unos anuncios rápidamente. Le invitamos hoy a las 8 a nuestro tiempo de oración y estudio bíblico, donde estaremos
viendo cómo debemos entender los últimos tiempos. Pide el link a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Recuerda también que los jueves tenemos nuestro grupo para matrimonios GPA, donde estamos viendo el material cómo mejorar la comunicación en su matrimonio. Si usted tiene situaciones en su matrimonio que no ha superado, hermano, no desmaye. Únase a este grupo, verá cómo entre todos nos edificamos, entre todos nos bendecimos, y somos situaciones similares que pasamos, pero una gran diferencia es querer, sobre todo, incluir a Dios en nuestras vidas. Y en particular, fíjense que estamos viendo la lección cómo cerrar el círculo de perdón. Pide el link a los mismos teléfonos. El domingo, recuerda, a las 11:30, nuestro servicio vía Zoom en la nueva serie Realmente has nacido de nuevo. Es importante. Mire, como pastor, a mí me importa que tú entiendas lo que son los principios de la vida cristiana y que vivas una vida sujeta a Dios y una vida de testimonio de bendición. Pide el link a los mismos teléfonos, ven y deleítate, sobre todo adorando, alabando a Dios y bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios. Hermano, nos vemos mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para nuestras almas. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te ayuda a vencer tus enanos. El gigante, en su poder eres tú. Que Dios te bendiga y excelente día.